Bueno, bienvenidos. Como les manifesté en el video de bienvenida, mi nombre es James Pachón Valencia, docente de la institución universitaria Marco Fidel Suárez, y los estaré acompañando en este módulo de espacio público e infraestructura. De venida a su casa, cuando van a trabajar, cuando estamos esparciéndonos o divirtiéndonos, nos movemos y compartimos con otros ciudadanos ciertos espacios y lugares, pero estamos ajenos de que estos espacios y estos lugares hacen parte del dominio público, y al ser públicos son de uso de todos, con libertad y obviamente también con algunas limitaciones. Es el objeto de esta primera unidad, desarrollar el concepto y abordar la normatividad acerca del espacio público a nivel general, y para finalmente ir a un aspecto específico en el cual es o cómo se maneja el espacio público en nuestro país. Así que bienvenidos, vamos a darle desarrollo a esta primera unidad. Lo primero que tenemos que desarrollar es el concepto de espacio público. Entonces, al hablar de espacio, entonces estamos hablando de un lugar de dominio y uso público, o sea, de todos, de todas las personas, donde cualquiera tiene derecho a circular en paz y armonía, donde el paso o el transitar por allí no puede ser restringido por criterios de la propiedad privada, y excepcionalmente se puede hacer por reserva gubernamental. ¿Cómo podemos entender pues que es un concepto muy general? Pues tendríamos que empezarlo a entender, ya que el espacio público y el espacio privado sufrieron una separación desde allí. Este concepto de espacio público es un concepto relativamente nuevo. Se viene trabajando, o se ha empezado a escuchar el concepto más o menos desde la década de los años 60 en Europa, y ya pues ha venido retomando pues a todas estas otras regiones del mundo, y en nuestro país digamos el crecimiento desbordado y rápido que ha tenido pues nuestro país y sobre todo nuestras ciudades principales ha hecho que el Estado, el gobierno, desarrolle el espacio público como una política pública. Entonces vamos a encontrar varios conceptos. Otro concepto que nos puede decir, el desarrollo etimológico, para ser más precisos, del espacio público. Vamos a entenderlo desde que el espacio es la parte que ocupa un objeto sensible, y la capacidad de un terreno o la extensión que contiene la materia existente. Ese es el concepto pues de espacio. Y lo público viene del latín publicus, que es un adjetivo que permite pues nombrar aquello que resulta manifiesto, notorio, sabido o visto por todos. En el caso pues el decir que lo público es de todos, y aquello que pertenece a toda la sociedad y es común del pueblo. Entonces es el espacio público, un lugar, un sitio geográficamente definido que pertenece a todas las personas y es para el uso y goce de las mismas. El espacio público pues desde allí podemos decir que es el lugar que está abierto a toda la sociedad, y a diferencia del espacio privado, que puede ser administrado hasta cerrado según los intereses de su dueño a cualquier otra persona, no permitir o limitar el acceso al mismo, el espacio público es de propiedad estatal y de dominio y de uso de la población general. Puede decirse que cualquier persona puede circular por un espacio público más allá de las limitaciones obvias que impone la ley. Ustedes saben que siempre pues para lo público y para las personas también es el imperio de la ley, o sea que
nos podemos trasladar y movilizar. Entonces, si quisiéramos poner un ejemplo de un espacio público, entonces estaríamos hablando de la vía pública. Es un concepto por el cual se trasladan los vehículos, un andén o las aceras, ¿sí? Estamos hablando en ese concepto del espacio público. Muchas personas tratan de apropiarse de la acera, entonces, o al colocar elementos o ventas estacionarias sobre los andenes, entonces esto interrumpe la movilidad de los peatones, entonces allí hay una contravía, pues, y lo vemos que los inspectores de policía manejan o controlan ese espacio público, lo vemos día a día y sobre todo en la ciudad de Medellín, en la parte céntrica, donde hay tanto ventero ambulante. Entonces el control que se hace de esas personas es básicamente acerca del espacio público, porque no es de nadie, no se puede ninguna persona adueñar de ese espacio público, y con fundamento en esto, entonces más adelante vamos a ver las normas que regulan el uso del espacio público y posteriormente las sanciones, pues, que puede incurrir una persona, digamos, al violar estas mismas normas. Entonces, como les estaba mencionando anteriormente, los bienes, cuando hablamos de los bienes de la Unión, estamos hablando, pues, de los bienes que pertenecen al Estado o que son de uso público, y los bienes de los individuos. Entonces, los bienes de la Unión o los bienes fiscales o los bienes de uso público son propiedad del Estado, y los bienes de los individuos son de uso privado y por tanto, pues, son propiedad dominio de una persona. Entonces, digamos que el espacio público es esa división. Con el gran crecimiento de las poblaciones, obviamente debe ser planeado y buscar unos espacios donde todos podamos disfrutar, para convivir, para hacer deporte, para trasladarlo. Entonces esos son esos espacios en los cuales se dio un rompimiento, pues, o una división clara de lo que es la propiedad pública y la propiedad privada. Entonces, este gráfico, pues, básicamente se elaboró en razón al artículo 669 y 674 del Código Civil. Bajo este contexto o de esa imagen anterior, y exclusivamente para fines del desarrollo urbano y territorial, entonces es muy importante que ustedes deben leer y estudiar dos normas, pues, que desarrollan el concepto y el uso del espacio público, lo que es la Ley 9 de 1989 y el Decreto 1504 de 1998, los cuales definen el espacio público como el conjunto de inmuebles, ¿sí? Entendiendo inmueble cualquier objeto que no puede mover una persona por sí mismo o trasladarlo fácilmente de un lugar a otro. ¿Sí? Sería un bien inmueble. Un bien mueble, pues, sería el concepto contrario, el que puede trasladar fácilmente una persona de un lugar a otro, un libro, un lapicero, cualquier objeto, su celular, es un bien mueble. Pero la finca, el apartamento, ¿sí? El inmueble donde vivimos, entonces así se denomina inmueble, porque no podemos trasladarlo sin destruir su naturaleza de un lugar a otro. Entonces, el espacio público, entonces, es un conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, entonces, o por su uso o afectación. Aquí en Medellín tenemos un área protegida, precisamente los edificios o las casas del barrio Prado Centro, que están ubicados, valga la redundancia, en el centro de la ciudad, gozan de protección patrimonial. Entonces, aunque quienes tienen esas propiedades son los privados, en su mayoría tienen unas limitaciones para construir. Por ejemplo, no podrían, por tener una limitación y ser patrimonio de la ciudad, no se puede destruir su fachada, y tiene unas condiciones especiales. Es decir, si yo tengo una propiedad si quisiera hacerle otro piso, pues
tendría esa limitación, no podría hacerlo si daño su estructura o si se afecta pues su parte patrimonial. Entonces hay unas limitaciones pues en ese aspecto también en los privados. Entonces, destinados a su naturaleza o por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas, que trascienden por lo tanto los límites de los intereses individuales de los habitantes. Esto pues específicamente lo vamos a encontrar en el artículo 5 y 2 del decreto 1504, el artículo 5 de la ley 9 del 89 y el artículo 2 del decreto 1504 de 1998 respectivamente. Quise traer del COMPEX, ya habíamos dicho que hay una política pública con respecto al uso del espacio público como tal. Entonces de allí tomamos este gráfico indicador del espacio público por habitante en varias ciudades del mundo y vemos cómo nuestra ciudad principal, que es Bogotá, pues apenas tiene 3 metros cuadrados de espacio público por habitante, con respecto si la comparamos con Miami, que son 34 metros cuadrados, Boston, etcétera. Entonces se vio esa necesidad. Esta información es tomada del año 2006, ya pues hay un desarrollo pues amplio en las diferentes ciudades en el aspecto del espacio público. Medellín lidera notablemente ese desarrollo de esos espacios, ahora con varios proyectos como Parques del Río, entre otros pues para el uso y goce de los habitantes pues, de la ciudad. Igual cuando un alcalde en los diferentes municipios hace estas obras de infraestructura, ¿sí? Entonces está dándole desarrollo pues a este medio tan importante como lo es el espacio público, para lograr también convivencia y armonía, porque a través no solamente lo que es la infraestructura genera empleo y muchos otros componentes, pero básicamente mientras los ciudadanos nos podamos reunir o tengamos un espacio de convivencia donde tengamos tranquilidad, podamos hacer deporte, entonces esto también va a ser un aporte muy importante pues a lo que es el concepto de paz. Por eso se le ha apuntado tanto desde lo público en este gobierno también al desarrollo, a grandes desarrollos de infraestructura, tanto esparcimiento como en la parte vial sobre todo. Dentro de esta política pública que se ha venido desarrollando desde el 2012 aproximadamente, entonces se desarrolló el concepto de espacio público efectivo. Y pues, ¿qué entenderíamos pues por espacio público efectivo? Entonces dice que es la planeación y la gestión del espacio público en los POT, o sea, planes de ordenamiento territorial, y fundamentalmente para monitorear el déficit cuantitativo, que ya vimos pues que es cuantitativo y cualitativo de ese espacio público. Ya vimos que estamos muy por debajo pues de la media internacional, pues comparándonos con países europeos y ciudades de Norteamérica. Entonces el artículo 14 del decreto 1504 de 1998 estableció la categoría del espacio público efectivo, que corresponde al espacio público de carácter permanente conformado por las zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. Mire que el desarrollo de nuestras ciudades ha sido muy rápido y no ha dado lugar, y desordenado, y no ha dado lugar a que se desarrollen adecuadamente los asentamientos urbanos. Entonces por eso hablamos, por lo menos en las ciudades capitales, de barrios subnormales. ¿Por qué? Porque carecen de esos elementos arquitectónicos y digamos de infraestructura que mínimamente debería gozar de ese asentamiento o barrio. Entonces carecen de parques o de centro de salud o de escuela, o las vías de acceso son rudimentarias, entonces por eso se llaman subnormales. Entonces por eso se controla desde las administraciones municipales las invasiones, porque una invasión que se sale de control
entonces termina por volverse un asentamiento humano que finalmente pues no va a cumplir con los requisitos del goce del espacio público que todos tenemos derecho. Entonces, para efectos de su medición se estableció un indicador del espacio público por habitante y es un índice mínimo de espacio público efectivo. Entonces es un indicador donde señala pues que lo ideal sería que en Colombia hubiera pues un espacio público por persona de 15 metros cuadrados. ¿Cuál es la importancia del espacio público? Entonces, con respecto a todo esto que hemos venido hablando, es que es un elemento que teje la estructura y modela la ciudad, le da forma, le da dinamismo y determina finalmente pues, ese dinamismo cómo se relacionan sus habitantes. Entonces obviamente el tener sitios donde la gente pueda realizar sus diferentes actividades culturales o académicas, políticas de cualquier índole, entonces realmente contribuye a que haya un orden público, ¿sí? Entendiendo por el orden público la seguridad, la tranquilidad, la moralidad, el goce del espacio público, el ambiente sano, todas esas condiciones pues que traen consigo pues el goce pues de los el orden público, son elementos del orden público pues específicamente. También la importancia del espacio público genera seguridad a los ciudadanos, brinda oportunidades de valoración a las propiedades. Todas estas grandes obras de infraestructura, por ejemplo, pongamos, para poner un ejemplo, la llegada del metro a las diferentes comunidades alejadas del centro de la ciudad de Medellín o en las laderas o el metro cable, entonces dio una gran valorización por esas obras de infraestructura a las propiedades. Entonces también en cierta medida también beneficia el espacio público a muchas personas al valorar su propiedad, aumentar el valor. Genera equidad y desarrollo en los habitantes, genera identidad en las comunidades y en las ciudades. ¿Sí? Algunos parques, algunas plazas identifican los municipios. Contribuye a regular y equilibrar el transporte público, contribuye a la preservación de la memoria histórica a través de la conservación. Entonces mire que muchos inmuebles se conservan hoy en día, en el caso de nosotros, nuestra institución universitaria, ya el nombre de Marco Fidel Suárez, un expresidente de Colombia. Entonces cerca al parque principal se encuentra un inmueble o un área protegida como espacio público de conservación, el inmueble donde nació esta persona. Entonces también contribuye a la preservación, a la memoria histórica, en este caso pues de los Bellanitas, y se convierte en un patrimonio cultural. ¿Qué comprende el espacio público? Entonces, según el decreto 1504 del 98, el espacio público está integrado por la suma de varios elementos, naturales, artificiales y complementarios. Esto pues es muy importante, recuerden los artículos mencionados, las normas mencionadas. Entonces es importante que ustedes lean esos contenidos para profundizar sobre este desarrollo del tema del espacio público y la infraestructura. ¿Qué comprende dentro del espacio público? Los bienes de uso público, ya dimos algunos ejemplos de los mismos, los elementos arquitectónicos, una estatua, un busto de un prócer, etcétera, espaciales y naturales, los inmuebles de la propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público, ya explicamos, o un lago en el cual sea una propiedad privada, pero sea digamos el único lago del sector o la única fuente de agua de un sector. Entonces lo convertiría pues por esa misma naturaleza del sector en un bien pues de uso público, estando pues dentro de un terreno privado. Las áreas requeridas para la conformación del sistema del espacio público, entonces eso se hace en el POT, en el plan de ordenamiento territorial. Entonces hay una adecuada planeación hacia dónde va a crecer la ciudad, dónde van a estar ubicados los parques, las vías, etcétera.